Perfecto. Hoy iniciamos un tema nuevo que es importante en la fotografía porque lo que tratamos es, ya entramos a tratar de entender el fenómeno de la fotografía como arte, como plástica, llamémoslo, como material plástico. Recordemos que en un principio, de hecho, la fotografía no fue catalogada como una expresión artística. Se la catalogaba simplemente como una litografía, como una imprenta, como algo mecánico que no tenía expresividad, que no tenía expresión. Mas, sin embargo, a través del manejo de la herramienta, no solo de los parámetros de la cámara fotográfica, sino también de los tiempos de exposición al revelado del revelado análogo, recordemos que era con químicos, y si uno se pasaba de algún tiempo en algún químico, corría el riesgo de quemar el rollo de fotografías o, bueno, que se le pegue el acetato del rollo o que queden nada, que no salga nada en la imagen. Así que a raíz de que no solo era ciencia física, llamémoslo, y química, sino también era ya la parte de composición. Recordemos que ahora la composición que hemos estudiado, lo que es selección de encuadre, lo que son planos y lo que son las retículas, eso es clave en la fotografía. Es decir, esto que les estoy hablando es para que tengan en cuenta que las fotografías que compartan tienen que tener todos estos criterios que estoy hablando. Es decir, no puede haber una fotografía dentro del grupo cuando ya hay un proceso que no tenga estos criterios. Deben de tener esos criterios. Sean fotografías libres, de hecho, en este momento, las fotografías de tema libre son de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque son donde ustedes evalúan que esa fotografía que tomaron hace tiempo tiene algo de criterio fotográfico que vale la pena compartirlo. No porque tomamos una fotografía y nos gustó, no por ello, sino que ya nosotros tenemos un criterio del por qué seleccionamos, no solo por apego emocional. Recuerden que el apego emocional siempre lo vamos a tener, ¿ok? El apego emocional siempre la vamos a tener en nuestras fotografías, así sea una textura, porque el apego emocional es el momento que nosotros estamos viviendo en el momento de la captura, ni siquiera es la imagen, es la experiencia que se está viviendo en el momento de la captura. Así que para nosotros cualquier imagen capturada desde nuestra cámara fotográfica o nuestro celular tiene un sentido emotivo, pero no por ese sentido emotivo podemos catalogarla que puede determinarse con, con unos parámetros de lectura fotográfica. Recordemos que hay una historia, sí, que nosotros podemos conocerla y que nosotros solo la conocemos porque vivimos en ese momento. Pero para que otras personas puedan entender esa lectura que yo hice en ese momento, existen todo lo que hemos visto hasta el momento y lo que continuaremos viendo. Es decir, selección de plano, encuadre, composición, manejo de color, manejo de luz. Es decir, ustedes cuando ya la fotografía está tomada, qué sé yo, el profe, es que la fotografía fue tomada hace 5 años. Exacto. Si esa fotografía fue tomada hace 5 años y ustedes la evalúan ahora, como están, ustedes pueden tener una crítica, una autocrítica de decir, no, esa fotografía no fue asertiva porque, claro, esta luz no fue favorable, porque tal vez el plano no era el que debió haber sido para expresar lo que se necesita para que el que ve la fotografía entienda inmediatamente de qué se trata la fotografía. Recuerden que una fotografía tiene que ser inmediata, no tiene que haber duda alguna de qué se trata el motivo. Así que de los retos fotográficos de tema libre es un reto de mucho compromiso a la hora de seleccionar una fotografía libre de ustedes, porque prácticamente ahí se va a evaluar qué conocimiento tienen ustedes hasta el momento, porque ustedes decidieron tomar esa fotografía y justificar esa fotografía con su conocimiento de ahora. Entonces, tener en cuenta eso que es súper importante. Entonces, en este momento nosotros tenemos un conocimiento previo ya, que ya entramos a jugar con la parte técnica, con la parte de los parámetros fotográficos. Hemos manejado Lightroom, ¿verdad? Que manejamos en la cámara profesional
Algunos parámetros, no todos. Recordemos que tenemos ISO, velocidad de obturación y diafragma. Esos tres son lo que llamamos el triángulo de exposición, que lo veremos después de esta clase, es decir, después de la siguiente práctica, la siguiente clase teórica será triángulo de exposición, que es súper importante porque es ahí donde, vuelvo y repito, la fotografía se convierte arte. ¿Por qué? Porque la fotografía, cuando nosotros lo tenemos la cámara fotográfica en modos, recuerden que nuestras cámaras fotográficas tienen modos, modo manual, modo automático, modo retrato, modo nocturno, modo paisaje, modo macro para insectos, qué sé yo. Hay una cantidad de modos para tomar las fotografías y existe el modo manual. Y el modo manual es donde uno puede ajustar todos los parámetros para capturar lo que uno quiere transmitir. Recuerden que el modo manual no es para capturar la realidad, es para alterar la realidad. Es para mostrar la realidad que yo estoy mirando a través de mi análisis del espacio y el tiempo. Y no tal vez la realidad que vemos con nuestros ojos. Porque para capturar la imagen tal y como la ven nuestros ojos, pues existe el modo automático o existen otros modos automáticos que uno no necesita mover tanto botón y tanto parámetro para llegar a ese mismo fin. ¿Ok? Así que vamos a cortar desde ya el mito de que si tú utilizas una cámara fotográfica en modo automático, eres una persona que no sabes utilizar tu cámara si tienes modo manual. No, de hecho, necesitamos conocer todos los modos que vengan en la cámara. Persona que no conozca todos los modos de su cámara es una persona que compró la cámara y no sabe para qué la compró o para qué sirven los modos y está perdiendo esas herramientas que compró, ¿ok? Es decir, que las personas que dicen que modo manual es ser fotógrafo profesional está equivocado. El ser fotógrafo profesional, o bueno, el ser fotógrafo y que conoce su equipo, es el que conoce todos los modos, hasta el modo automático. De hecho, en las cámaras fotográficas de gama media y gama media baja, existe el modo automático, dos modos automáticos importantes, que es el modo automático con flash y el modo automático sin flash. Y esos los veremos que son muy usados porque, bueno, habrá momentos en que nosotros no tendremos tiempo ni espacio para cuadrar todos los parámetros para una buena exposición. Esta clase que vamos a ver se llama de larga exposición o pintar con luz. Lo que traduce también lo que es fotografía. Recuerden que la palabra fotografía significa graficar con luz o dibujar con luz o pintar con luz. Y también empieza a generarse como ese pensamiento un poco filosófico de que entonces la fotografía no solo era pintar con luz, ¿verdad? Porque si yo estoy en un lugar oscuro y dejo más tiempo de exposición, que entre más luz a mi cámara, pues sale imagen. Y entonces, así no tenga luz, va a salir imagen. Entonces, no solo es pintar con luz, sino pintar con tiempo. Pintar con tiempo. Miren que esto es súper bonita esta analogía. No solo es pintar con luz, es pintar con tiempo. ¿Quién ha pintado con tiempo? ¿Ustedes han pintado con tiempo? Este es el momento de pintar con tiempo. Así que larga exposición es pintar con tiempo. Larga exposición. ¿A qué se refiere exposición? ¿A qué? Nos exponemos a qué. En fotografía exponemos el sensor a la luz, ¿ok? Entonces es larga exposición a la luz de nuestro sensor. Y entonces, ¿cómo lo exponemos? Pues simplemente abriendo el obturador, teniendo el ojo abierto el tiempo que queramos tenerlo abierto. Para fotografías de astrofotografía, fotografía nocturna, que queramos capturar las estrellas en este momento que es histórico en nuestra vida, donde el telescopio James
ha capturado unas imágenes impresionantes, pues vuelve y impulsa también esa magia en nosotros y como esa visión de capturar las estrellas, y vuelve y juega y se reactiva esta fotografía y la astrofotografía para que nosotros no perdamos esa conexión con nuestro origen. Entonces, para fotografía de astrofotografía, lo que hacemos es larga exposición, pintar con tiempo, ¿ok? Y tenemos para ello 3 parámetros importantes que juegan un papel uno con otro, se articulan, no puede estar uno sin el otro, ¿ok? En nuestro celular, cuando nosotros abrimos Lightroom, nosotros tenemos un parámetro que es el de tiempo de obturación, y si nosotros lo vemos es en la letra S, creo que es. Algunos lo tienen S o T o P, suele tener la abreviatura, que significa tiempo o velocidad de obturación. A esto se refiere de el tiempo que va a estar entrando la luz a mi sensor, ¿ok? Un poco recordemos nuestras cámaras antiguas. Nuestras cámaras antiguas lo que hacían era abrir y cerrar unas cortinillas para que entre la luz, y en ese momento que entraba la luz, pues entraba la imagen, ¿ok? Pero estas cortinillas que se abren y se cierran, pues tienen una velocidad. Y si nosotros alteramos esa velocidad de cómo abre y cierra esas cortinillas, nosotros estamos jugando ahí con el tiempo de exposición, ¿ok? Y ese tiempo de exposición, vuelve y juega, vuelvo y repito, no es para capturar la realidad, sino tal vez para alterarla y capturar algo que nuestros ojos no ven. Por eso el modo manual, vuelvo y repito, no es tanto para capturar la realidad, sino para capturar lo que nuestros ojos no ven y que la máquina sí puede ver. ¿Cómo qué? Como en la larga exposición qué sé yo, voy a ver si encuentro por aquí. De pintar con luz hay muchísimas en referencias en internet, pero quiero hacer uno de larga exposición fotográfica, pero no de pintar con luz, sino como algo más urbano, algo más eh, como street photo, como fotografía callejera, que nos muestre más movimiento y no tanto como la pintar con luz, que es muy cotidiana, muy clásica. Bueno, aquí hay una interesante, voy a compartir aquí la pantalla para que la veamos, ok. Aquí hay, perfecto. Aquí hay una interesante, miren esta de aquí. Ese rostro, que hay 2 rostros, hay 2 exposiciones de imagen, una que está viendo hacia el frente y la otra que se ha movido hacia un costado, que hay un barrido. Esto, para lograr esta imagen, es una larga exposición. Digamos que dio un tiempo más largo para que ella pueda estarse quieta, después mover la cara y queda ese barrido de la cara. Es una alternativa súper importante para las narrativas visuales. Miren que esta fotografía, de por sí, ahí como la vemos, nos está diciendo prácticamente que ella tiene una vida, un mundo dual, ¿no es cierto? Que está viviendo un mundo dual. Ya, de por sí nosotros no necesitamos hablar. La imagen habla por sí sola. Tiene 2 momentos de sensaciones en un solo tiempo. En un solo tiempo vive 2 emociones, 2 sensaciones. Tal vez puede ser 2 personalidades, qué sé yo. Entonces, estas narrativas se pueden lograr con esa herramienta de larga exposición. Es decir, teniendo más tiempo el obturador abierto para que entre más luz y al mismo tiempo uno pueda darse en ese tiempo movimiento a nuestro cuerpo y que ese movimiento de nuestro cuerpo quede capturado en la fotografía. Entonces, no solo son las de pintar con luz que tradicionalmente vemos o vamos a realizar o realizaremos. No, la idea es como encontrar otro tipo de pintar con luz o de larga exposición. Bueno, en ese momento vamos a pintar con luz, pero para pintar con luz nosotros debemos hacer
es larga exposición. Pero en el tema de larga exposición, nosotros podemos hacer muchas narrativas. De hecho, hay uno súper interesante, que ahorita me acordé, que se llama el efecto seda. Efecto seda. El efecto seda en la fotografía es súper bonito y se logra también con larga exposición. Vamos a verlo aquí. Voy a compartirles nuevamente pantalla. Y este es larga exposición y se puede lograr con el mismo manejo de parámetros, es decir, con la velocidad de obturación. Tengo que dejar más tiempo, que entre más luz, que esté más abierto, que esté más tiempo abierto el obturador, que entre más tiempo al sensor la luz. Nuestro celular con Lightroom creo que alcanza a 3 segundos de exposición, nada más. Es decir, si ustedes le bajan toda la velocidad de obturación, la menor que tiene creo que es 0,3 segundos, creo. En algunos llegan hasta 0,10, que es súper importante tener más tiempo de dejar que entre luz, es decir, que pueda dejar más tiempo quieto ahí mi celular. Clave para estas fotografías. Clave, clave, clave. ¿Qué podría ser clave aquí? Analicemos una de estas fotografías. Esta de aquí. Analicemos esta fotografía. Clave para hacer esta fotografía de aquí. ¿Qué creen que sea clave para esta fotografía para que la cascada me quede, o que todas las fotografías que están ahí, que esto me quede en movimiento y lo otro me quede quieto? Bueno, esa es la magia. Ahí está el truco. El truco está en que tiene que tener un objeto quieto, tiene que tener un referente quieto. A menos de que nuestra fotografía sea de texturas y sea un poco abstracta, solo tendría que ser movimiento y movimiento, solo textura de movimiento. Pero en estos casos, en todas las fotografías que ustedes observan, tanto en larga exposición, porque veamos de larga exposición, en las que hay de acá, efecto seda, y miremos pintar con luz, la cantidad de fotografías que hay, pintar con luz, y veamos la relación que tienen todas estas este tipo de tres fotografías. Miren, 3 tipos de fotografías distintos. ¿Ok? Ahí están. Tenemos pintar con luz, efecto seda y larga exposición. ¿Ok? Los 3 manejan el efecto de larga exposición. Los 3 están manejando el efecto de larga exposición. Pero con larga exposición, como nos dimos cuenta, no es necesario pintar con luz. Podemos hacer otras narrativas, es decir, doble exposición, como esta que está aquí. Miren, vuelve y juega. La cara, el rostro, otro rostro en movimiento y su mano encima. Otras narrativas. Miren qué artística esta foto. Y aquí, claro, la fotografía ya no es simplemente capturar la realidad. No, ya no. Es representar una realidad que yo tengo en mi interior. Yo considero y puedo representar una realidad a través de todos estos recursos de doble exposición para generar una doble lectura. Una doble lectura, no una lectura simple que yo puedo verla en la realidad, sino una doble lectura que mi cerebro puede leerla en 2 líneas diferentes. El rostro, la mano y la textura, y todo me está diciendo ya tal vez una emoción, tal vez una actitud de la persona, un comportamiento de la persona, vuelve y juega. Entonces, es una parte importante de las narrativas. Larga exposición, efecto seda y pintar con luz. Los 3 casi tienen como una misma, como un mismo, se puede decir como el mismo tip o la misma clave. Veamos esta de aquí, de esta chica. Súper bonita, muy bonita. Miren ese efecto. Algunos podrán decir, profe, posiblemente eso es Photoshop. Sí, posiblemente puede ser Photoshop, pero las líneas pueden ser ya hechas en pintar con luz. Dudo mucho que sea de Photoshop, puede ser la luz hecha con movimiento.
Esto se puede lograr fácilmente, muy fácilmente pintando con luz. Bueno, esta sí la podemos considerar como muy de casa, como que la podemos realizar en casa, en nuestro hogar. También esta de aquí, aunque esta la veo que tiene también un poco más de trabajo, de muy bonito el lenguaje visual con pintar con luz, ¿verdad? Pero veamos la clave de pintar con luz, del efecto seda y de larga exposición. Bueno, la clave de estos tres tipos de fotografías, y posiblemente encontremos otras fotografías que tengan larga exposición. De hecho, la larga exposición es un recurso que ojalá ustedes encuentren la magia de presentar otro tipo de fotografía que no exista, que no se ha inventado, que no se ha creado. Que ustedes, su mente diga, ah, aquí puedo hacer larga exposición para representar esto. Sería genial, sería genial. Entonces, la clave está, primero, hay una herramienta clave, es un tripié, un trípode. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la larga exposición se trata de barridos, de que se barre la imagen, de que quede en movimiento, como esta mano que se está moviendo en este momento. Y este movimiento que se está capturando en esta imagen, en este momento la cámara, en una fotografía lo que representa o lo que trata de transmitir es el lenguaje precisamente de movimiento. Una fotografía quieta no me muestra que algo está en movimiento, mientras que una fotografía barrida sí me muestra algo que está en movimiento. ¿Ok? Es como las fotografías eh, de movimiento de barrido, por ejemplo, barridos de paneo, barridos de paneo. Esto, vamos a ver, esto es en fotografía de deportes, en fotografía de, aquí está, perfecto, les voy a compartir. Ok. En fotografía de capturar movimiento precisamente, se ve ese tipo de barrido. Miren, ahí está el barrido, está el movimiento, lo podemos leer el movimiento en una imagen quieta, porque la imagen, la fotografía, es un congelado de tiempo. Se dice que matan el tiempo cuando uno fotografía, porque precisamente el tiempo siempre continúa, no tiene pausa, pero en la fotografía nosotros lo congelamos, lo pausamos, lo capturamos en un instante, pero para representar en ese instante que está congelado que algo estuvo en movimiento, pues el barrido es importante. Miren las fotografías de carreras, cómo queda el movimiento del carro de aquí, que nos representan que algo estuvo en movimiento, el ciclista que nos muestra que él está en alta velocidad. Solo el barrido nos puede dar esa interpretación, porque si esta moto estuviera quieta, pues prácticamente no entenderíamos que eso estuvo en movimiento, simplemente que estuviera en equilibrio. Sí, cuéntame, Diana. Profe, lo que me llama la atención es que en estas, los objetos que se están moviendo son, o sea, el barrido está en, en el objeto que está atrás. Perfecto, Los perfecto, objetos que se están moviendo están nítidos, están como si estuvieran quietos. Ay, ¿eso cómo perfecto, se hace? perfecto. A esto se le llama, como lo ven ahí, se llama barrido de paneo, precisamente Ah, ya. porque es un paneo que nosotros hacemos con la cámara fotográfica. Voy a dejar aquí de compartir para que me Pero miren. para el fondo. Exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos, voy a coger esta camarita en miniatura, ¿ok? Esta es nuestra camarita, y lo que nosotros hacemos es movernos así, ¿ok? Movernos, desplazarnos. Pero en el momento que nos desplazamos, va a haber un punto en que nosotros obturemos, pero continuamos moviéndonos, ¿ok? Venimos moviéndonos con el movimiento del objeto que vamos a capturar. Es decir, si está pasando una moto, lo vengo siguiendo con la cámara así y la tomo la fotografía, pero no dejo de moverme, porque en algún momento tal vez uno deja de moverse, es decir, viene siguiéndolo y se queda quieto y captura y no tiene gracia, porque pues vuelve y queda quieta la imagen. La idea es que nosotros debemos continuar el movimiento y obturar.
Y el tiempo de velocidad tenemos que cuadrarlo, es decir, el tiempo de exposición, vuelve y juega, ahí sí lo vamos a jugar. Se reduce el tiempo de velocidad para que queden esas rayitas atrás. Entonces, claro, el objeto que está en movimiento queda quieto y lo que está atrás queda barrido. Y es ahí donde nosotros podemos, miren cómo esa narrativa es funcional para mostrar movimiento. Si no, nosotros ni idea. Otro ejemplo de larga exposición. ¿Qué sé yo? Llego a una estación de Transmilenio en un puente peatonal. Estoy en un puente peatonal y me pongo arriba del puente peatonal y miro la estación de Transmilenio y la gente entrando y saliendo porque es una hora pico. Llevo mi tripié, vuelvo y juega, el tripié es clave aquí. Profe, no tengo un tripié, podemos fabricarlo. Hay un tutorial de YouTube para hacer tripiés de material reciclado, desde papel hasta con otros materiales, así que les aconsejo que si no tienen un tripié, fabríquenlo, por favor. Es una muy buena herramienta para fotografía de larga exposición. Entonces, continuando, eh, esta larga exposición la podemos lograr con el tripié, vuelvo y juega, la ubico yo en el puente peatonal y me dirijo la cámara hacia la estación de Transmilenio y dejo larga exposición, dejo tiempo que entre luz y mientras está entrando luz, está entrando la gente, el movimiento de la gente que está caminando. Y cuando voy a ver la fotografía ya no me muestra gente quieta, ni capturada y congelada, sino solo líneas como fantasmas. Y me muestra entonces el movimiento de la hora pico, del caos que se vive. Entonces yo estoy mostrando otra narrativa, una narrativa que mis ojos no podían ver y que mi mente sí lo pudo interpretar con la herramienta y que puedo con esa herramienta y con esa interpretación de narrativa visual dar a entender que ahí hay un movimiento, que hay un caos y que posiblemente la gente se empieza a desintegrar y a volverse fantasmagórica, a volverse como espectral, como tal etéreo. Entramos al mundo de lo etéreo porque ya ni siquiera es firme la realidad. Entonces todo esto, entramos a un mundo de representaciones y narrativas visuales interesantes a través de la larga exposición. Entonces tenemos la herramienta clave, el tripié, el manejo del parámetro de velocidad, ¿ok? Entonces, tiempo de velocidad o velocidad de obturación es el parámetro que manejamos. La herramienta clave, el tripié. ¿Y el objeto que vamos a fotografiar? Bueno, en este caso, nosotros vamos a pintar con luz. Y para pintar con luz, vamos a necesitar unas herramientas claves también, aparte del celular o la cámara, el tripié y todo lo que hemos hablado, que es el tiempo de obturación. Ya sería como la luz, la lamparita o una linterna. En mi caso, yo tengo una lámpara que me ha servido muchísimo para pintar con luz, para hacer el ejercicio, que es esta de aquí. Es una lámpara de LED de una línea, miren, solo es una sola tira, pero que me sirve excelente para ejercicios de pintar con luz. ¿Por qué? Porque precisamente aquí no solo tengo una luz, sino tengo varias bombillitas. Entonces, cuando yo la muevo, me queda precisamente, vamos a ver si tengo por aquí una fotografía de pintar con luz que se parezca. Ah, perfecto, aquí hay una muy similar. Voy a compartir pantalla. Vamos a verla. Perfecto. Esta de aquí. Por el momento, esta fotografía que está aquí, que parecen varias rayitas, posiblemente la hicieron con un solo celular y giraron varias veces, varias veces. Pues con esta lamparita, con un solo giro, ya quedan varias lucecitas. Así como esta, por ejemplo, que hay varias luces atrás, como si fuera un remolino de luces. Pues con esta linternita, pues con un solo giro, ya queda todo este disco, todo ese aro atrás de rayas. Y bueno, nos queda muy, muy fácil generar otro tipo de ondas y de movimientos con la luz. Es decir, no solo que quede como el círculo, sino más bien como lo que veíamos en esta chica, una danza, que veamos una especie como de danza y que esa danza empiece a jugar, que la luz empiece a danzar, sería genial. A mí me gustaría muchísimo que en estas prácticas pudiéramos contar con una chica o con un chico de danza
y que pueda danzar con la lámpara y ver qué pudiéramos capturar con ella en el momento de la danza. Sería interesante generar ese tipo de experiencias, ¿no? Es decir, la fotografía no solo como imagen, sino como la experiencia vivida en el momento de la captura, en la experiencia que se comparte con otros artistas en el momento de la captura. Por ejemplo, este aro tal vez es generada con este tipo de lámparas, que es una sola. Sí, este sí es con este tipo de lámparas, porque miren, las rayitas son muy exactas unas a otras, son muy precisas. En cambio, las que no son precisas, como estas, posiblemente no son hechas no con la lamparita, sino con celular, y por eso quedan unas más separadas de otras. Estas otras, este tipo de fotografía que vemos aquí, ¿qué herramienta utilizan? Bueno, aquí es la esponjilla, la esponja de metal que tenemos para brillo, no para quitar lo duro del metal en la losa, sí, ese es para limpia vajillas, digamos, ¿no? Pero no es el grueso, no es el metal grueso, es el hilo delgado, el que a veces solemos encontrar en Navidad. No sé si hasta ahora se vea, pero cuando yo era niño se veía mucho en diciembre que se quemaba mucho este tipo de esponja y generaban este efecto visual. Bueno, aquí esto están utilizando también larga exposición, pintar con luz. Y nuestros ojos no ven esto, nuestro ojo no logra capturar este instante, no lo puede congelar porque estos son momentos que se congelan en un instante, en un segundo, en 10 segundos, en 5 segundos. Y bueno, nuestro ojo y nuestra vida sigue el tiempo, continúa, no lo congela, mientras que nuestra cámara y nuestros parámetros sí pueden hacer estas narrativas visuales. Súper bonito y esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a lograr la próxima semana. Entonces, para lograr este ejercicio, vamos a tener herramientas claves, ¿no es cierto? Vamos a entrar a la siguiente sesión, recuerden, para terminar como la clase, porque me falta como completar los otros dos parámetros, terminarlos de charlar. Yo sé que este triángulo de exposición y larga exposición lo vamos a complementar en la siguiente clase teórica, pero para mí es importante comenzar con la práctica para que vivan la experiencia y después lo analizamos de qué se trató. Pero sí quiero darles esta pequeña introducción que vamos a manejar el tiempo de obturación, es decir, el tiempo que entra la luz a nuestro sensor. Ese es el que se va a manejar. Ese es el parámetro que logra toda esta magia. Pero aparte de eso, bueno, a estas fotografías, bueno, en la siguiente sesión vamos a charlar de esto, porque no solo es larga exposición, obvio que no. Por ejemplo, para los efectos de seda, los que quieren fotografiar el agua de la cascada o del riachuelo y que me quede ese efecto de seda, de tela, pues no solo es el tripié y no solo es dejar larga exposición. Ya charlaremos en la siguiente sesión cómo se logra ese tipo de fotografía y en qué momento capturarla, a qué tipo de fotografía convendría hacerle ese tipo de efecto seda. Y si, bueno, y no solo el de efecto seda, sino el ejemplo que les di de irse a la estación de Transmilenio y qué sé yo, estoy a la hora del mediodía con luz de sol. Entonces, ahí necesito una herramienta más para poder lograr esa captura en larga exposición, ¿ok? Entonces, esa la veremos ahora que volvamos en la segunda sesión. No se olviden de volver a ingresar al mismo link. Nos vemos ahorita por acá.